Bueno, buena tarde, vamos a iniciar la clase. Abramos de la carpeta que ustedes tienen uno que dice dinamizar columnas y el que dice ventas 2020-2021. Bueno, hoy vamos a ver el concepto en Power Query de anular dinamización. Perdón, ya les comparto acá. Bueno, el concepto de anular dinamización es cuando muchas veces uno en un diseño, por ejemplo, usted dice algo así, por ejemplo, usted tiene una forma de pago que dice contado y entonces en otra dice crédito y en otra dice transferencia, tarjeta. Entonces lo que hay que hacer es todo esto pasarlo a una sola columna que diga forma de pago, ¿sí? Es como un transponer, ¿no? Forma de pago. O sea, lo que está convertido en columnas, entonces es como yo decirle, coja esto, o como con un control C aquí, y venir aquí lo que está en fila y decirle que me lo pegue hacia abajo en filas, ¿no? Como con un transponer aquí. Y entonces esto que estaba en filas se convierte, que estaba en varias columnas, perdón, entonces se convierte en varias filas, ¿no? Muchas veces es porque hacen mal el diseño de la base de datos y no tienen en cuenta, porque si yo sigo llenando esto contado, crédito, así más fácil en una tabla dinámica poderlo agrupar, ¿no? Entonces en una tabla dinámica yo le puedo decir cuántos pagaron de contado, cuántos pagaron a crédito, o súmeme todos los que pagaron de contado, súmeme todos los que pagaron a crédito. De esa manera es que la tabla dinámica puede agrupar, ¿no? Pero si yo los tengo así en columnas, pues me es muy difícil hacer un diseño de tabla dinámica. Entonces, el anular dinamización quiere decir que lo que usted tiene en varias columnas lo puede convertir y como una especie de transponer en fila. Otro caso como el que les estoy mostrando aquí es de una empresa real. Este archivo, el que tengo aquí, perdón, voy a borrar esto. Esto ya tiene un diseño donde, por ejemplo, a José Edgar, Medellín, en camisas, en enero le pagaron esta plata, en febrero esto, se vendió esto, se vendió esto, se vendió esto en cada mes, ¿no? Del 2020 y luego del 2021, o sea, hay 2 años, ¿sí? Y está totalizado. Aquí es como si yo ya tuviera un informe final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero coger toda esta fila y cada una de las filas y decirle, bueno, José Edgar Medellín, camisa aquí hasta aquí. Entonces decirle, en una columna me debe quedar el mes, en otra columna me debe quedar el año y en otra columna debe quedar 1.062.709. O sea que tengo que abrir una columna para que me quede haciendo un mostrario aquí. Aquí me debe quedar N. O bueno, perdón, el mes y que me diga N. En otra columna debe quedarme el año. O sea que aquí debe quedar 2020. Y en otra columna debe quedar la venta, que es esta, ¿sí?
Luego en otra fila, entonces lo que va a hacer es repetir esto, pero entonces ya pasa este. Entonces pasa febrero 2020 y pasaría el valor de febrero, ¿sí? Y sucesivamente. Quiere decir que para este registro de José Edgar, que tiene 24 meses porque son 12 del 2020 y 12 del 2021, o sea que él hacia abajo de esa fila generaría 24 registros, ¿no? De esa forma estando, pues yo puedo agrupar ya por mes, por año y hacer toda una cantidad de cosas que me van a pedir sobre esta base de datos. Este es un ejercicio real que me tocó hacer en una empresa, ¿sí? ¿Qué tenía originalmente esta base de datos? Aquí decía así la forma de pago y aquí decía nomás enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y luego volvía y arrancaba enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces me dijo el cliente, yo necesito saber por mes cuánto vende José Edgar. Pero José Edgar está en varias partes. Entonces, así como está la base de datos, es muy difícil. Porque es como si ya tuviera yo ya un informe final, pero ya, digamos, no con las condiciones que yo necesito. Entonces, a eso se le llama, lo que vamos a hacer, se llama anular la dinamización. Anular la dinamización es todo lo que el contenido que usted tiene en varias columnas, entonces convertirlo en filas. Pero el problema era que él me decía, yo necesito informes por mes y por año, pero yo no tengo un campo fecha. Aquí solamente decía enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y volví y decía enero, febrero, marzo, abril. Entonces, como yo ya sé cómo hacer algunas cosas en Power Query, entonces yo me inventé esto, ¿no? Entonces empecé a decirle N2020, FED2020, generando el mismo patrón, ¿no? Los mismos 3 dígitos para el mes y los mismos 4 dígitos para el año, ¿no? Para luego yo poder separar el mes y el año. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un trabajo de anular la dinamización y poder presentar un informe. Vamos a subir la base de datos tal cual como está aquí en este momento. La voy a subir con estos títulos. Bueno, ahí dice Plástico Rimas, pero eso es cualquier empresa, ¿no? Voy a subirla así. Esto tiene todo lo que no debe tener una base de datos para procesarla. Tiene títulos, tiene totales de columna. Subir esto a un modelo de datos es mortal. Vas a tener muchísimos problemas de cálculos porque eso incluye, los metería Power Query o Power BI dentro de los informes que vayas a hacer, ¿no? Tiene totales de fila de la misma manera. Entonces, pero si esta base de datos, por ejemplo, es una base de datos grandísima y me cuesta del solo hecho de abrirla. Esta semana, por ejemplo, estuve haciendo un informe para Enrico y tenía una base de datos, tenía 1.000.000 y piola de registros. Horrible eso, esa base de datos en Excel, trabajándola en Excel y haciendo tablas dinámicas en Excel con 1.000.000 de datos. Todos esos jefes comerciales estaban para enloquecerse con eso. Entonces, es muy difícil. Entonces, usted en lugar de ponerse a bregar desde Excel, usted puede subir toda la base de datos a Power Query y la transforma en Power Query. Porque le queda más fácil que usted se ponga a bregar aquí. Usted se imagina, mire, yo colocaba un simple filtro, lo que siempre les he dicho. Un simple filtro en una base de datos de 1.000.000 de registros, se te puede demorar 5 o 6 minutos haciendo el filtro. Entonces son muy difíciles de manejar cuando las bases de datos ya. Entonces está la solución, que la solución es, deje esa basecita de datos ahí quieta, ¿no? Y conéctela a Power Query y transfórmela en Power Query. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Dime.
¿Iba a preguntar algo? No, no, ya, profe, ya. Gracias. Bueno, ok. Bien, entonces voy a cerrar este archivo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí o se los mando o qué? ¿Tienen el archivo? Pues eso es lo que le iba a decir, si lo pueden enviar, pues no sé por qué borrar las conversaciones hacia atrás y no tengo ese Entonces dato. lo voy a colocar acá. Ah, perdón, lo mandé a otro lado. Ahí está. Me dicen si lo puede o no lo puede abrir. Bueno, entonces yo voy a abrir un Power BI 0 kilómetro. Bueno, entonces voy a irme directamente a Power Query. Porque por ejemplo, en el caso de esa base de datos que no tiene el alistamiento previo, no la podría subir a Power BI porque no la podría trabajar. Porque no me va a mostrar la información tabulada que es lo que necesita Power BI para trabajarla. Los títulos no van a dejar, los totales no van a dejar hacer el trabajo. Igual si yo la subo aquí por transformar a Power Query, te lo voy a decir aquí nuevo. Libro de Excel. Entonces donde tenga el archivo acá, ventas 2020-2021 y lo abro.
Como no le hice ningún tratamiento de tabla, pues obviamente no me muestra la tabla, pero igual yo lo puedo trabajar, ¿no? Lo selecciono y le doy a aceptar. Me probé una pregunta. Allí, esa, me meto en ¿qué? Power BI y ahí lo cargo, ¿cierto? Yo me pasé de Power BI, por aquí dice transformar datos. Aquí, mírenlo aquí. Y ahí, aquí. Y ahí lo lleva a Power Query, que es donde estamos. ¿Sí? Ahí por inicio. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? Listo, profe, yo sí. Bueno, ahí mientras le carga Juan. En este momento, por ejemplo, usted se da cuenta que usted no puede hacer ningún modelo de datos porque la base de datos no tiene las condiciones para trabajarla. Primero, no tiene encabezados. Los encabezados son los Profe, títulos. ¿Sí? qué pena, es que se me apagó el celular donde estaba viendo cómo usted ingresó para descargar la tabla. Listo, ya estoy en Power BI, pero ¿cuál fue la ruta para traer el archivo? Solamente la ruta. Usted está aquí en Power BI, ¿no? ¿Cierto? Usted está aquí en Power BI. Entonces se Sí. cambia Power Query aquí en transformar datos. ¿Listo? Entonces llega aquí. Y para cargar el archivo, aquí por nuevo origen, libro de Excel. Ok. Por ahí lo cargas. Excel y traigo el archivo. Listo, profe. Bueno, entonces ahí lo monta. Claro, como yo no le hice ningún prealistamiento porque es un archivo muy grande, yo no me puse a borrar títulos, a borrar totales de fila, totales de columna, porque todo lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, claro, los prealistamientos se pueden hacer en Excel cuando los archivos son manejables y pues usted no briega. Pero imagínense el archivo que les estoy hablando, por cada cosa que yo haga me demore 7, 10 minutos, nunca voy a terminar un trabajo. Entonces yo no me pongo a bregar en Excel, yo lo subo acá a Power Query y aquí lo cuadro. Entonces primero tengo que hacer que los encabezados que están en la fila 2 suban acá, a la que yo llamo la fila 0. Acá es donde ellos deben de quedar. Como tenía título, entonces él montó fue el título aquí en la fila 0. Por eso es que siempre he insistido desde que estábamos por allá en modelos relacionales en Excel que los encabezados son importantísimos en las bases de datos. Entonces, ¿cómo hago para subir este encabezado aquí? Entonces, primero, pues voy a eliminar esta fila, que es otro título, ¿cierto? Entonces me paro aquí en la fila 2 y por acá, por donde dice por inicio, donde dice reducir filas, le vas a decir quitar filas superiores. Entonces le va a preguntar que cuántas filas va a quitar, ¿no? Parado aquí en la fila 2, ¿no? Entonces le dice que voy a quitar una fila, que hay hacia arriba, una. Le doy a aceptar. Y él lo quita. Listo, ahora ya me quedó más cerca el encabezado que está aquí en la fila 1 para subirlo aquí. Entonces es muy fácil, él trae una función que dice aquí usar primera fila como encabezado. Entonces le hago clic y ya ahí sí la base de datos quedó tabulada. Entonces decíamos que aquí en Power Query, recordándoles un poquito, que él a cada columna le da un tipo de dato. Aquí le dice que de texto SABC
quiere decir que es de tipo texto, no. Sede es de tipo texto, producto, forma de pago. Aquí entonces empieza enero, esto pues él detecta que es de tipo numérico, ¿no? Donde está cada mes. Pero entonces ahora voy a quitar, todo eso tiene que quedar, menos la fila que está totalizando. Esto lo tengo que quitar, porque si no él lo incluye dentro de los informes y le va a duplicar la información. Hay dos formas de quitar una columna o columnas de las bases de datos, porque hay veces que uno las deshabilita para no bajarlas a Power BI, porque todo lo que usted haga aquí está haciendo el alistamiento para bajar la base de datos a Power BI y en Power BI hacer el diseño del informe. Entonces, una forma de quitar columna es aquí dándole botón derecho y le dice uno quitar. Esa es una forma. La otra forma es desactivándola. ¿Cómo la desactivo? Yo le puedo decir aquí por inicio, por donde dice administrar columnas, por aquí donde dice elegir columnas, aquí. Entonces usted la quita. Es como si la eliminara, ¿no? La quita, por ejemplo. Entonces ya no la encuentra allí, si ves. Ya no está. Cuando usted lo hace por acá, es porque de pronto tiene la duda por si de pronto le dicen, no, vuelva a activar. No bajaste esa columna y resulta que la necesito para el informe. Entonces usted la puede volver a restablecer, ¿no? Le puede decir aquí, perdón, acá, elegir columna, entonces vuelve y la activa, ¿no? Entonces ya la columna vuelve y aparece. Cuando le damos con botón derecho quitar, como la voy a hacer, pues es porque yo ya sé que esa columna nunca la voy a usar para nada en mi vida porque no la necesito. Entonces yo le digo quitar y ya. Es como si estuviera y le dijera orden de pedido y usted nunca utiliza ese orden de pedido para nada, pues entonces lo elimina, ¿no? Cualquier columna que usted vea que no le va a servir en el informe la puede quitar o preferiblemente lo puedes hacer por acá, por donde le dije, ¿no? Por administrar, por elegir y por aquí elegir columna. Por ahí la puede deshabilitar, ¿no? Bueno, y ahí ya la quité. En los dos casos se puede recuperar porque si yo la elimino pues el paso queda grabado, pero en una base de datos donde tenga muchos procesos pues a veces no es tan fácil localizar el paso, ¿no? Es más rápido venir uno aquí y activar y desactivar. Ahí están las dos formas para que sepan cómo quitar una columna de una base de datos. Ahora me falta quitar es el total de columna. Ya quité el total de fila, el total de columna. Entonces aquí en transformar le voy a decir invertir filas y él me va a mostrar la fila de totales. Mira, esta es la última fila. Eso también lo debo de quitar. Me puedo parar aquí mismo en la 1, aquí mismo también la puedo quitar. Me voy por inicio. Reducir filas, quitar fila superior. Le digo una y aceptar. Y vuelvo y volteo la base de datos, transformar, invertir filas, vuelvo y la dejan en su estado original, ¿no? Ya ahí la base de datos tiene como el alistamiento que yo necesito. ¿Qué me toca revisar? Confirmar, por ejemplo, que los datos que sean numéricos estén numéricos, que los campos fechas, entonces los confirmo de tipo fecha, si son hora, pues de tipo hora. Lo que usted necesite hacer lo confirma aquí, ¿no? Por ejemplo, ya estoy mirando que él a todo le dio numérico, ¿cierto? Ahí está bien. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es
anular la dinamización, o sea, pasar cada fila, cada columna de estas, la voy a convertir en filas. Entonces mire lo que va a pasar, si yo le digo aquí, por ejemplo, aquí por transformar, le digo contar filas, esta base de datos tiene 653 registros, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahorita, 653 registros, claro, porque él va a convertir cada uno de estos registros, los va a convertir, cada uno de estos los va a convertir en 24 filas. 12 del 2020 y 12 del 2021. ¿Cómo anulo la dinamización? Entonces voy a escoger aquí asesor, presiono Shift hasta forma de pago. O sea, eso es lo que queda fijo. Eso no tenía que, yo la otra vez hacía eso con una macro, imagínense, para hacer ese tipo de trabajos. Ya ahorita Power Query hace toda la macro incorporada. Entonces, teniendo seleccionado desde asesor hasta forma de pago, aquí por transformar, donde dice aquí anular dinamización de otras columnas. Le doy clic. Y ya ahí quedó. Entonces, mire que él convirtió lo que le estaba diciendo ahorita. Pasó donde estaba el mes y el año, lo pasó en una columna, y donde estaba el valor, lo pasó a otra columna. El dilema de este trabajo es que, obviamente para yo hacer eso, pues yo he hecho varios trabajos, ¿no? Cada trabajo pues tiene su cuento, su tiempo. Eso no es que uno se siente y ya, ¿no? Pues obviamente entre más trabajos haga uno, pues uno va cogiendo más experiencia, ¿no? Para poder resolver diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar de acuerdo a las bases de datos que uno tenga. Salen cualquier cantidad. El dilema de este ejercicio es porque el cliente necesita saber por año, mes, cómo ha sido el comportamiento de acuerdo a la forma de pago, de acuerdo al producto, de acuerdo a la sede. Y así como yo lo tenía distribuido inicialmente, no puedo hacer absolutamente nada, porque no puedo agrupar, que es lo que hace la tabla dinámica. Pero el mayor problema es porque no hay un campo fecha. A mí me tocó inventarme esto aquí, esto que dice aquí, en Excel a mí me tocó inventarme esto. Inicialmente decía enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre, luego el otro enero, febrero, marzo, abril. Entonces a mí lo que me tocó fue inventarme y generar un mismo patrón, 3 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año. Y entonces a todos le escribí N2020, FED 2020, DIC 2020, luego N2021, FED 2021, MAR 2021. Generé eso con el propósito de finalmente llegar aquí, a esto, que cuando yo hiciera la dinamización, él me pudiera partir esta columna. Ahora lo que yo voy a separar es aquí esto para que me quede aparte el mes y aparte el año. Y de esa manera yo ya puedo hacer agrupamientos. ¿Sí? Entonces aquí le voy a decir a esta columna, teniendo en cuenta de que él genera aquí antes de N hay un espacio en blanco, ¿no? Entonces yo le puedo decir que me divida la columna o tomándome los primeros 4 caracteres de la derecha, ¿no? O los primeros 4 caracteres, porque son el espacio más n son 4, lo más a la izquierda posible. Aquí dividir columnas es muy fácil. Yo me paro aquí en la columna y le voy a decir aquí dividir columna. Es mucho más fácil que Excel y por supuesto pues mucho más rápido.
Entonces me dice cómo la quiero dividir por delimitador, ¿no? O sea, si es por coma, por espacio, por punto y coma, por guión, por número de caracteres, por posiciones. Le voy a decir por número de caracteres. Entonces le voy a decir, supongamos que usted no se pilló la del espacio y dijo, ah, bueno, yo voy a dividir por número de caracteres y los meses tienen 3, ¿no? Entonces usted coloca 3 y le dice una vez lo más a la izquierda posible. Le das a aceptar. Y él hace la separación. Pero entonces la embarré porque le dije 3 y mire que me quedó la letra con el año, la última letra. Entonces, acuérdense que aquí en el panel de pasos esto se puede ocultar para mayor visualización, o si la necesitan nuevamente por vista, y aquí dice configuración de la consulta. Y ahí vuelve y le aparece. Entonces voy a corregir el paso, por eso es que esto es como una macro. Porque todo lo que, si esa base como queda conectada con la base de datos principal, todo lo nuevo que yo coloque, él replica y hace todo el trabajo para la nueva información que haga, que llegue. Entonces voy a corregir el paso, aquí le voy a decir, aquí en el icono de configuración, entonces voy a corregir el paso, le voy a decir que no son 3, sino que son 4. Y le doy a aceptar. Entonces ya ahí logré lo más importante, que era tener un mes y un año aparte para poder presentar el resumen que quiere el cliente por año y por mes. Obviamente eso no es un mes de tipo fecha, no es un mes inventado. O sea, él no reconoce eso como fecha, eso es una palabra. Entonces aquí lo único que hago es cambiarle el nombre. Voy a decir aquí cambiar nombre, entonces le pongo mes. Y a este que está aquí, perdón, mira, él me está sacando, como yo me devolví al paso, entonces yo le voy a decir a él aquí, cambiar nombre. Entonces le digo mes, y a lo que le dé enter, él me va a decir que si quiere insertar ese paso, porque me devolví, el último paso es aquí. Ahí lo puedo hacer porque no me va a afectar, vamos a decirle ahí insertar paso. Listo. Entonces, ahí me hace la corrección. Y ahora voy a quitar los espacios en blanco. Entonces le digo aquí, botón derecho, como en Excel, reemplazar los valores. Le digo insertar porque sigo sin ubicarme en el último paso. Mientras yo no me ubique en el último paso, él me sigue sacando eso. Valor a buscar, lo mismo que en Excel, le digo voy a buscar un espacio y lo voy a reemplazar por nada, le doy a aceptar. Ahí lo quita. Estos años también tienen unos espacios, miren, hay unos que están pegados y otros tienen espacio. Ahora sí me voy a parar aquí, ahí me saca error, voy a borrar este paso. Entonces, ahora sí. Me paro aquí, le cambio a año. Y lo mismo, hago el reemplazar. Reemplazar. Entonces le digo que me reemplace un espacio por nada. Le doy a aceptar. Listo.
y aquí le pongo estas son ventas. Le voy a cambiar el nombre a la columna, a la consulta, perdón. Ese nombre está muy largo ahí, entonces le digo también cambiar nombre y le digo solamente ventas. ¿Sí? ¿Bien ahí o no? Sí, profe. Ok, entonces, yo ya teniendo lista, ahora sí puedo bajar esta información a Power BI. Entonces aquí en inicio, uno se puede cambiar aquí a Power BI, pero se cambiaría sin la actualización de la información que tienes, ¿no? Siempre hay que decirle por inicio, cerrar y aplicar para que cierre el Power BI y coja todos los cambios que yo haya hecho, baje esa información a Power BI en forma correcta. Ahí la está bajando. Eran 650 y pico de registros, ¿no? Después de que hicimos el anular dinamización, esa base de datos queda como en 15.000 registros. $15.672 registros. Aquí está, ventas, ¿sí ves? ¿Cuál es el propósito de subir primero la información a Power Query? Y no subirla primero directamente a Power BI. Una razón lógica es porque cuando yo la subo a Power Query, lo que llamamos coloquialmente siempre decirle, yo puedo peluquear la base de datos arriba en Power Query. Porque si resulta que de toda esta información, finalmente a usted, voy a volver a subir un momento, finalmente aquí, resulta que de toda esa información, a usted le pidieron hacer el informe solamente del 2020. Entonces yo podría hacer un filtro. Estos años quedaron como texto, ¿no? Como no voy a hacer cálculos con ellos, la puedo dejar como texto, que es uno de los requerimientos cuando se hacen los prealistamientos aquí en Query. Este sí quedó número, ¿no? Número entero. 1, 2, 3. Entonces, yo digo, bueno, la información mía es solamente 2020, entonces yo la filtro y hago una consulta solamente de lo que a mí me corresponde. Ya cuánto me quito de ahí, son 15.000. Si yo le digo aquí contar filas, quedaron 7.000. De 15.000 quedaron 7.000, que es lo que necesito para mi informe. Voy a eliminar el paso acá otra vez, ¿no? Entonces, una de las razones de subir las bases de datos a Power Query es porque usted puede, primero, lo que acabo de mostrarle, hacer filtros con información que son datos únicamente exclusivos de acuerdo a su necesidad. Entonces se quita una cantidad de registros que serían peso para Power BI, porque si usted la sube directa, claro, usted le sale el informe, usted puede presentar su 2020 allá, pero le queda en su base de datos un resto de información que con el tiempo eso puede hacer que también se te convierta en otro Excel, si no lo sabes manejar. En cambio que yo la subo a Query, y en Query puedo limpiar la base de datos, peluquearla, lo que llamamos,
y dejarla lo más limpio posible para descargarla a Power BI. Entonces, número 1, puedo hacer filtros, ¿no? Número 2, puedo quitar columnas que no tengan nada que ver con el informe. Bueno, esta es una base de datos muy pequeñita, pues aquí necesitamos todo, ¿no? Para el informe. Pero usted puede quitar una cantidad de columnas que no tienen que ver en su informe. Entonces usted entra por aquí, por inicio, lo que les mostré ahorita, elegir columnas, y por aquí desactiva un montonón de columnas que usted no tenga que ver con el informe. Entonces las quita, las desactiva, y te quitas otro peso de encima de bajar información que no necesitas para Power BI, ¿no? Bueno, además de los filtros, usted puede hacer agrupamientos, que es como la herramienta de subtotales en Excel, ¿sí? La herramienta de subtotales en Excel es como una tabla dinámica. Entonces esa parte la vamos a mirar por aquí. Pues en este ejercicio no lo voy a hacer, pero yo por aquí puedo agrupar, y al agrupar pues voy a quitar un montón de registros, porque ya bajo con un resumen para Power BI. Esas son como las 3 razones, pero súper importantísimas, porque te quitas una cantidad de peso de registros. Bueno, a lo mejor pues en algunas bases de datos vas a necesitar toda la información, pero habrán otras, en otros diseños, que sí podemos estar hablando y haciendo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces esa es la razón, pues además de que Power Query tiene una cantidad de herramientas de transformación. Ya vamos a mirar ahorita qué más podemos hacer acá. Bien, entonces vuelvo y le digo cerrar y aplicar nuevamente acá, y entonces tengo la base de datos aquí ya lista para trabajar. Bueno, el siguiente paso en un proyecto, cuando yo ya tengo las bases de datos listas, entonces es generar la tabla para las medidas, ¿no? Para poder agrupar las medidas. Ya hemos dicho que las medidas son fórmulas que yo aplico, dentro de los campos numéricos con los cuales yo necesito presentar informes, con el total, con el IVA, con la retención, con las llamadas, todo lo que necesite calcular, para no trabajar con la columna. Yo voy a presentar un informe por venta, pero yo no puedo trabajar con esta columna, ¿sí? Entonces a esta columna de venta, que es la numérica, le voy a hacer medidas. Entonces las medidas siempre se deben de organizar dentro de una tabla. Se pueden crear donde usted quiera, yo las puedo crear aquí todas, pero yo no recomiendo que metan las medidas dentro de las tablas. Es más difícil de encontrar para hacer un cambio, se confunde uno más. Entonces lo que se hace es por aquí, por inicio, aquí por donde dice introducir datos. Este introducir datos tiene 2 funciones. Una, que yo puedo crear una tabla, porque por aquí creo tablas. Puedo crear una tabla vacía como la que vamos a hacer. Una tabla vacía, haga de cuenta que voy a hacer como una especie de carpeta. Y dentro de esa carpeta o tabla voy a meter las medidas. La otra razón por la cual yo puedo entrar por aquí es porque voy a crear una tabla como Excel. Va a ser un archivo en Excel, vas a crear un archivo en Excel. Entonces por aquí lo puedes hacer. Entonces por acá usted puede, pues sino que cuando usted entra en Excel, pues Excel le muestra las 16.000 columnas por el 1.000.000 de filas, ¿no? ¿Qué hice? Me fui mal, perdón, no era por acá. Es aquí introducir datos, ¿no? Entonces ahí en introducir datos, acá, si yo fuera a crear una base de datos aquí, un archivo aquí, pues empiezo a agregar columnas. Entonces aquí le pongo nombre, apellido, dirección, teléfono, sueldo, ¿no?
etcétera. Pero yo voy diciéndole cuántas columnas voy a crear. O sea que le voy metiendo las columnas específicas que yo necesito para esa tabla y la empiezo a llenar aquí. Empiezo a llenar, haga de cuenta que está en Excel. Puedes eliminar filas, puede insertar pues obviamente no es un Excel, ¿no? Pues tiene cositas muy básicas, ¿sí ves? Aquí yo puedo agregar, le cambio los nombres y hago una tabla de datos, ¿no? Ahora, si usted, como en este caso no voy a crear una tabla de datos, voy a eliminar esto. Entonces aquí no creo nada porque no es una tabla de datos, voy a crear es una tabla vacía para las medidas. Usted puede entrar por aquí y si la tabla ya la tiene en Excel la puede seleccionar, control C, se para aquí y le dice pegar y él la pega, ¿sí? Entonces no tendrías que estar digitando, ¿no? Bueno, igual el ejemplo lo vamos a hacer. Por ahora simplemente vamos a crear una tabla vacía y esa tabla vacía la vamos a llamar solamente medidas. Y le decimos cargar, entonces él carga una tabla en blanco porque no le hice columnas. Listo, aquí está, mírala. Medidas. Tiene la columna en blanco que está, eso ahorita la podemos borrar. Y está la tabla ventas. Entonces a esta tabla venta le voy a hacer una medida que se llama suma. Con la medida que se llama sumar. Entonces le digo nueva medida ahí con botón derecho, nueva medida. Entonces esta medida la voy a llamar total ventas. G de general. Cuando yo le pongo las medidas esa G, quiere decir que el cálculo lo estoy haciendo sobre toda la columna de la base de datos. ¿Cómo me llama? ¿Aló? ¿Qué? Entonces total ventas G es igual y viene la fórmula sum. ¿Qué voy a sumar? Se nombra la tabla ventas y se nombra el campo que voy a calcular. Siempre he insistido sobre eso. Nombre la tabla y la columna. Es una metodología donde usted no se equivoca. Es como cuando usted dice A5, B5, D10, columna, fila. Aquí es tabla, columna. Siempre en las fórmulas tabla, columna. Entonces le digo que la tabla ventas, que es esta, necesito sumar el campo venta. Ahí le puedo dar enter o puedo cerrar el paréntesis enter o puedo venir directamente aquí y le digo confirmar. Él cierra el paréntesis y me hace el cálculo. Pero entonces cuando él hace el cálculo, pues yo no voy a ver el valor aquí como siempre pasa en Excel, ¿no? Todo el número de la sumatoria de la columna de ventas, él ya lo tiene empaquetado aquí en esta medida. ¿Dónde lo voy a ver? Ahorita que hagamos las tablas, la gráfica, ahí es donde la voy a ver. Pero por lo menos sé que voy por buen camino porque cuando me muestra la calculadorcita ahí al lado quiere decir que él hizo bien el cálculo que en este momento yo pretendo hacer. Cuando sale un triangulito amarillo es porque hay un error de sintaxis en la fórmula y entonces está mal. Voy a hacer el promedio de ventas. Entonces, botón derecho, nueva medida. Entonces le digo promedio, ventas, G es igual a la función sum de la tabla ventas, de ventas, la columna venta. Le
Le doy enter. Bien. En la clase pasada nosotros terminamos viendo algo que se llama el contexto de filtro. Voy a explicar eso otra vez porque es de Profe, suma en importancia promedio no saber había que manejar. poner averajes, ¿qué es? ¿Cómo? En promedio no había que poner la palabra promedio en inglés, ¿cierto que sí? Ayer le hice así. Sí, perdón. Aquí es average. A ver, Gracias, sí, average. Ok. Bueno, en la clase pasada, terminando la clase pasada, vimos algo que se llama quitar el contexto de filtro. Voy a ampliar un poquito este lienzo. Entonces me voy a parar acá. Y aquí en configuración, configuración del lienzo. Aquí donde dice personalizado, le voy a decir que de alto me le coloque unos 950 píxeles y de ancho 1600 píxeles. Listo. Bueno, entonces le voy a colocar un título. Entonces por aquí dice cuadro de texto. Cuadro de texto. En este cuadro de texto, haciendo clic aquí adentro, entonces le voy a cambiar el tamaño. Le voy a decir negrilla. Voy a ampliar este cuadro de texto hasta acá. Te le digo informe, ventas 2020 y 2021. Lo puedo centrar. Aquí en formato, en efectos, le voy a decir que le coloque un color al fondo a este cuadro de texto que tengo seleccionado. Le puede colocar el color que quiera. Y aquí le coloca color a la letra. Bueno, hay que seleccionarla. Le voy a cambiar un poquito el tamaño, me quedó muy grande ahí.
Si usted quiere insertarle un logo aquí, pues lo hace por imágenes, ¿no? Aquí. Entonces inserta una imagen, busca la imagen y la inserta, un loguito, lo puede colocar por acá. Y ahí usted lo arregla. Voy a insertarle una imagen al fondo. Entonces ahí me paro acá en el lienzo, formato, y en el fondo del lienzo, si quiere un color, pues le puede colocar un color y le gradúa la transparencia, ¿no? Aquí le gradúa la transparencia. Si no quiere color, quiere una imagen como lo que quiero hacer, entonces le dice que quiere insertar una imagen. Aquí, perdón, aquí imagen. Miren a ver si tienen por ahí una. Entonces voy a insertar el logo de Incoda. Y le puedo decir aquí ajustar, o le puedo decir rellenar, ahí se ve mejor. Y le gradúo la transparencia, ¿no? Ahí está al gusto, como una filigrana, ¿no? Ah, pues puchica, espera. ¿Listo? ¿Qué pasó con Juan? Creo que en el buen internet empezó por el tema de las lluvias. Esta vaina no está grabando. ¿Quién está grabando?
Bueno, entonces voy a hacer una tarjeta y en esta tarjeta voy a colocar el total de las ventas. Este total de las ventas es la suma de toda la columna de las ventas de los 2 años, ¿no? ¿No me puede compartir? ¿Sí? Hice una tarjeta con este y le puse la medida total ventas net. Entonces la voy a arreglar un poquito. Le voy a quitar, primero que todo, le voy a quitar la escala en la que está presentando el número. Entonces aquí en valor del globo, aquí en formato, valor del globo, le digo que ningún formato. Y le doy formato al número aquí. Lo voy a poner más pequeño. Por título, aquí en general, por título, le voy a colocar total ventas. Lo centro, le coloco un color al fondo, un color a la letra, le cambio un poco el tamaño a la letra. Le voy a quitar esta etiqueta. Entonces, aquí en objeto visual, quito la etiqueta. Pongo más pequeño el número. Aquí por valor le cambio el color al número, grilla. Y aquí en general por efectos. Si yo le quiero colocar color al fondo de esto, pues ahí está activo, simplemente lo que hago es colocarle el color que yo quiera, ¿sí? Le genera también transparencia o simplemente lo quita, lo hace sin fondo. Si le voy a colocar un borde, le voy a decir que quiero un borde, por ejemplo, azul, con esquinas redondeadas, le amplío un poquito la línea y la sombra, le puedo marcar un azul y le digo interna. Ahí tengo ese botón. El total ventas.
voy a ponerla aquí. Control C, Control V. Y en lugar de la venta, aquí, pongo el promedio. Le doy formato. Le cambio el título. Voy a insertar aquí un segmento y ese segmento lo voy a hacer por sede. Segmento y estoy escogiendo sede. Pero le voy a cambiar la presentación aquí por formato. Y en estilo le digo que mosaico. Y lo voy a poner acá. Aquí donde dice valores en el fondo, le voy a decir que quiero un color negro con la letra negrilla y le cambio el tamaño. Entonces, si yo filtro aquí, esas son las ventas de Cali y el promedio de Cali, las ventas de Medellín, las ventas de Neiva y las ventas de Popayán. Entonces hay algo que se llama, que fue lo que explicamos en la clase pasada, que se llama el contexto de filtro. El contexto de filtro es sobre lo que yo trabaje, él aplica filtro. Todo lo que tenga aquí en este lienzo, él aplica filtro. Pero yo necesito dejar una medida ahí con una tarjeta que cuando yo aplique el filtro, no, cuando yo active aquí un filtro, él no aplique el filtro sobre esa tarjeta. Entonces toca es corregir la medida. Yo necesito que aquí voy a copiar esto. Control C, Control V y vengo acá. Total ventas, pero la voy a llamar total ventas plena. Por general, por título, total ventas plena. Y voy a hacer la medida para eso. Voy a bajar un poquito esto. Entonces la medida es con el all, o sea, es decirle, súmeme las ventas, pero el all es el que quita el contexto de filtro, o sea que no deja filtrar la tarjeta.
Le voy a cambiar un poquito el tamaño a esto. Entonces, ¿cómo es la medida? Le digo aquí, botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a decir, súmeme las ventas, pero quítele el contexto de filtro, que es esta misma fórmula. Entonces le voy a decir aquí, total venta, total ventas plenas es igual a la función sum. Bueno, no es con sum, es con calculate. Calculate digámosle que calcule la medida base, que es total venta G, coma, y le digo que le quite el filtro con el all. Si usted no tuviera la medida, entonces le hubiera podido haber dicho sum de la tabla ventas. Bueno, aquí parece que sí me obliga a colocar la medida. Pensé que lo pudiera hacer con una expresión. Sum ventas. Sí, porque no me lo estaba mostrando. Calculate sum. Así, de la tabla ventas, la venta, ¿sí? Es que todo esto es esto mismo, ¿no? Que ya lo tengo en una medida. Pero si usted no tuviera la medida, podría generar la expresión. Esa es una expresión. Y le diría coma, cierro paréntesis aquí, coma y el all. Coma y el all. El all es el que quita el filtro. ¿Sí? Los calculates pueden utilizar una expresión que es un cálculo, o pueden utilizar, si ya hay una medida, Esto de total venta netas G es esta misma fórmula, ¿cierto? Entonces solamente lo coloqué ahí como para que supiera que también lo puede generar con una expresión. O simplemente entonces coloca la medida, pues se ve más ordenada la fórmula, ¿no? Como con menos enredo. Entonces más bien le digo total venta neta G. Pero se puede hacer de las dos maneras. La confirmo. Y ese all, acuérdese que es el que hace que no se filtre. Entonces voy a cambiar aquí por total venta neta G por total ventas plenas. Y le doy formato. Claro, yo tengo aquí filtrado Popayán, entonces él me está mostrando aquí el total de las ventas, pero aquí son las ventas de Popayán. Si yo quito el filtro para el caso mío, ahí sí, estas mismas ventas de acá son las mismas ventas de acá. Aquí está sin el all, aquí está con el all. Entonces cuando yo le digo, muéstreme Cali, entonces ahí me sale, ¿no? Estas son las ventas de Cali y este es la venta total, no cambia. ¿Sí es claro ahí, Mauro? Sí, profe. Bien. Voy a hacer un arreglo aquí de diseño, voy a cambiarle un poquito el tamaño a esto.
aquí el promedio. Y ahora voy a sacar un indicador. Entonces esta venta dividido esto me da un porcentaje de participación. Entonces le voy a decir aquí el nuevo cálculo, botón derecho, nueva medida, indicador venta, es igual. Yo la puedo hacer, por ejemplo, diciéndole el total de las ventas plenas dividido entre el total de las ventas plenas, ¿sí? Y ahí me da el cálculo, ¿sí? Ahí me da el cálculo. Yo le puedo decir así, pero pues utilizar esa expresión sin una función, donde no haya numerador, denominador, donde no haya dato, pues me sale error en las divisiones. Entonces siempre se trabaja mejor con la función divide, ¿no? Que le digo, bueno, voy a dejar lo mismo que tenía, solamente que aquí le voy a colocar divide, y ya no, como utilizo la función, pues ya no necesito el operador matemático. Le digo, divídame total ventas G entre total ventas plenas. Si no hay algún número entre los dos, entonces colóqueme blanco en el resultado, para que no salga error. Y ahí tendría un indicador. Entonces, este indicador lo convierto a porcentaje. Copio la tarjeta. O bueno, más bien copio la de arriba para que me quede igual. Control C, Control V. También la puedo correr con las flechitas. Entonces quito esto y coloco el indicador. Quiere decir que las ventas de Cali, el total de las ventas del año 2020 y 2021 son 27 millones y el promedio de esa venta por mes es de 3.512.000. Ahora, como tengo filtrado Cali, estas son las ventas de Cali. Entonces Cali, que son 8 billones con respecto a 27, representa el 30,60%. Si le digo Medellín, entonces me aparece lo de Medellín, lo de Neiva y lo de Popayán. Ahora quiero hacer un cálculo solamente para las ventas del año 2020. Voy a hacer una medida que solamente me saque el 2020. Entonces lo voy a hacer con el Calculate, porque el Calculate funciona como un sumar puntos, sí, es un filtro. Entonces aquí le digo, botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a decir aquí, ventas 2020 es igual a la función calculate. El calculate voy a darle shift enter ahí para empezar a hacer como cuando estuvimos viendo macros, como
generar un código, ¿no? Porque las fórmulas las va a encontrar así usted, hacia abajo, no tanto lineales. Entonces, ¿qué quiero decir? El calculate siempre, después del calculate va una medida base o una expresión, lo dije ahorita, mira, aquí lo dice. Una medida base, una expresión. ¿Qué voy a sumar? Calculate es como un sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí. Yo voy a sumar las ventas, entonces previo al calculate, o tengo la medida de total ventas netas o hago la expresión sumando la columna de las ventas. Entonces, como ya tengo la medida, pues coloco la medida. Total ventas netas G, coma, Shift Enter. Entonces le voy a decir, de todas esas ventas, necesito que solamente me sume lo del 2020. Entonces, voy a colocar el filtro. El filtro es de la tabla ventas de la columna año, que sea igual, como el año está en texto, entonces lo tengo que colocar en comillas, 2020. Le doy aquí Shift Enter y cierro el paréntesis. Entonces mire que la medida no es tan complicada de entender, pues hay que hacerla 2-3 veces para uno cogerle el sentido. Entonces, como en este momento la medida base que yo estoy utilizando es el total de la venta neta G, y en esta medida base yo tengo una suma, un sum. Quiere decir que aquí el cálculo está funcionando como un sumar punto sí. Si aquí estuviera utilizando una medida donde estuviera contando, entonces el cálculo es como un contar punto sí. Si aquí estuviera trabajando una medida que fuera promedio, entonces sería un promedio punto sí. Y el filtro pues es la columna y lo que quiero filtrar de esa columna. A pesar de que es un número, pero nosotros lo tenemos ese año en formato de texto, entonces por eso lo coloco entre comillas. Yo sé que tiene formato de texto porque en Power Query él lo alineó a la izquierda. Ya, lo confirmo. Entonces, como ya tengo el año 2020, yo puedo sacar un indicador para saber qué porcentaje de participación tuvo el 2020. Entonces hago otra medida aquí, nueva medida, y saco el indicador. Entonces le digo aquí indicador 2020 es igual a la función divide que voy a dividir las ventas del 2020 entre las ventas general. Ahí toca estar muy concentradito para uno no confundirse, ¿no? Coma blanco, perdón. Ahora voy a hacer el indicador para el 2021. Entonces le doy aquí botón derecho, nueva medida. Ventas 2021 es igual
como voy a hacer un filtro, calculate. La medida base, total ventas neta G, shift enter, coma, shift enter, el filtro de la tabla ventas, voy a filtrar el año y que sea igual, y como está en texto, entonces entre comillas 2021. Cierro paréntesis, lo puedo bajar acá. Bien, ahora saco el indicador. Indicador (2021) es igual divide ventas 2021, coma, ventas general, coma blanca. Cierro paréntesis, la confirmo. Copio esto, control C, control V. Y cambio esto por las ventas del 2020. Le doy formato. Le cambio el título. Total ventas 2020. Y coloco el indicador. Cambio el título. Indicador 2020. Aquí también le voy a colocar indicador general. Copio estos dos. Dando un error ahí. Cambio este. Ya miramos cuál es el error.
Revisemos el filtro a ver. Voy a ir a revisar a Power Query a ver si hay algún error. Voy a grabar acá. Voy a venir aquí a Power Query a ver si hay algún error en el año. Ah, sí, es que el problema fue que yo lo filtré y no quité el filtro. Entonces, por aquí debe haber un paso donde filtré y se me olvidó quitarlo cuando estaba explicando para reducir las filas, ¿se acuerdan? Entonces, claro, entonces este paso del filtro lo voy a eliminar. Y actualizo. Tiene que corregirlo ahí automáticamente. Ahí bajo todas las filas 15.000. Pero debí haberlo corregido. Ahí está. Le doy los formatos, este es ventas 2021, le digo cambio esto a porcentaje. Cuando no hay filtro, cuando no hay ningún filtro, entonces él dice que la venta plena son 60 millones y el total de las ventas son 60 millones, igual porque no hay ningún filtro, ¿no? Este tiene el argumento all para que no se filtre.
Todos los demás tienen el contexto de filtro. Entonces quiere decir, por eso muestra aquí el 100%. Pero si yo coloco, bueno, y además el 100% aquí, a ver aquí esta lectura que es aquí. Algo mal acá. Es que aquí no es sobreventa plena. No, espérate que me embolate acá. Estoy parado. Esta es la división de esta sobre esta. O sea, esa está bien. Esto es la división de esto sobre esto. Esta está mal. O sea, esta es sobre... Es que esto está mal acá. El indicador es total ventas 2020 dividido entre total venta general. Coma blanca. Y este sí, ahí sí está bien. Entonces, hay que saberlo leer, ¿no? Cuando no hay ningún filtro quiere decir que pero aquí me tiene que dar 100% porque no tengo ningún filtro, que es lo que tengo mal acá. Es que se me está cambiando con lo que estoy acá. Es que no selecciono bien aquí, ahí. Ese sí es. Pero mira, me cambia este también. Es que este. Voy a borrar este. Este
No. Total venta neta G. Ahora sí. Le quito este y le pongo el porcentaje. Ahora copio este, control C, control V. Quito este. Este ya quedó bien. Ahora sí, cuando no hay ningún filtro, quiere decir que las ventas del 2020 y 2021 son 60 billones. Como no hay filtro, pues es la misma, 60 billones, equivale el 100%. El 100% de esto es el mismo valor. Pero de estos 60 millones, en el 2020 se vendieron 27 y en el 2021 se vendieron 32. De los cuales en el 2020 de este total representa el 45 y en el 2021 este total con respecto a este total representa el 54. El asunto es cuando usted cambia el filtro. Entonces ahora sí, si le dice Cali, entonces Cali, con respecto al total de las ventas, Cali vendió 18 billones. Estos 18 billones con respecto al total de la venta de los 2 años representa el 30,78%. Ahora, de estos 18 millones que vendió Cali, en el 2020 vendió 8, que corresponde al 45 de este valor, y 10 corresponden al 54 de este valor. Entonces ahí lo que toca es estudiar bien la fórmula, cada fórmula que hice, ahí está, cada fórmula que hice para que lo acaben de entender bien. Voy a terminar aquí esta primera parte aquí, haciendo este árbol, esquema de jerarquía, que siempre empieza con una medida base, el total de la venta. Entonces aquí por diseño le voy a cambiar el tamaño al valor, grilla, le voy a colocar un color, le voy a ampliar la etiqueta, y le voy a cambiar la barra.
Entonces, a esto le voy a agregar un grupo, o como otra columna. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que de acuerdo a la forma de pago, y él pone un más aquí, entonces le voy a decir más, forma de pago, y él me expande la forma de pago. Pero además de la forma de pago voy a agregar otra columna que diga, por ejemplo, por asesor, y expando el asesor. Entonces, ahí lo tengo. Y le puedo seguir agregando columnas, ¿no? Él se ve así. Puedo ampliarle un poquito, por ejemplo, la barra para que el nombre se vea más completo. Entonces, a la barra de pronto el nombre me quedó muy grande. Lo bueno de esto es que usted puede organizar el orden, ¿no? Usted puede decir, no, yo entonces cierro aquí. Este es muy bueno, este grafiquito es espectacular para presentar informes. Y puede reorganizar el orden. Entonces usted puede decirle, no, yo quiero empezar primero con el asesor. Entonces le muestra al asesor y luego le dice que le agregue la forma de pago. Y le puede seguir agregando otros, ¿no? Entonces queda un informe bien chévere porque pues además de tener indicadores, ¿no? Tienes un gráfico que al filtrarlo pues tiene datos por cada uno de estos grupos, ¿no? En Medellín, por ejemplo, todo lo que pasó en Medellín, pero además le informa detalladamente, ¿no? Claro, estos 16 millones son estos mismos de acá, pero cómo están repartidos de acuerdo al asesor y a la forma de pago. Listo, ese es el ejercicio. Entonces lo grabamos. Y salimos a descanso. Voy a parar aquí el video. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro ahí? Sí, está claro. Perfecto. Sí, ¿será que también puede compartir el archivo, profe? ¿Cómo? Sí, yo le mando el archivo ahora. Ya. Listo, profe. Sí, por mi parte está claro. Sí, ¿será que también puede compartir el archivo, profe?